La ciencia en tu casa, en internet. Podés bajar los programas emitidos desde este sitio. lacienciaentucasa.unsl.edu.ar lacienciaentucasa.unsl.edu.ar La ciencia en tu casa. Charles Darwin y su pasión por la naturaleza. Inglaterra, 31 de mayo de 1876. Recuerdos del desarrollo de mis ideas y carácter. Cuando empecé a asistir a esta escuela diurna, mi gusto por la historia natural y, más específicamente, por coleccionar, estaba ya muy desarrollado. Trataba de descubrir el nombre de las plantas y coleccionaba toda clase de cosas: conchas, timbres, franqueos, monedas y minerales. La pasión por coleccionar, que lleva a un hombre a convertirse en un naturalista sistemático, un virtuoso o un avaro, era en mí muy intensa y claramente innata, pues ninguna de mis hermanas ni mi hermano tuvieron nunca esta inclinación. Charles Darwin y su pasión por la naturaleza. Claro, como hacen por ahí algunos amigos, podemos rastrear en la internet y consultar sobre Darwin, ¿no? Nosotros hemos preferido traer a alguien aquí a la radio, para que nos hable sobre Darwin. Él es Antonio Mangione, conocido ya en Radio Universidad, ¿no? Y en el ámbito docente. Precisamente él es docente en la carrera de Ciencias Biológicas de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y ha tenido una iniciativa muy interesante, que es activar una serie de conferencias, charlas sobre Charles Darwin. Hola Antonio, muchas gracias por estar aquí en La Ciencia en tu Casa. ¿Cómo te va, Daniel? Muchas gracias por invitarme. No, por favor. ¿Quién fue Charles Darwin? La definición del libro sería un naturalista curioso, pensador, tenaz, persistente, coherente, tranquilo, investigador de hechos, y inglés, y una persona respetada en el ámbito científico de la época. Y personalmente considero que, además, que no es ningún mérito pensar esto personalmente, porque es una obvia coincidencia con gente que ha estudiado mucho más sobre el tema. Uh-huh. Darwin es una de las mentes más brillantes y espíritus más tenaces que ha dado el pensamiento y la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad. Es una persona clave. ¿Cuál es su legado? Cambió la forma de comprender cómo se desarrolla y evoluciona y se produce lo vivo. Cambió la forma de entender las relaciones entre los organismos. En tiempo ecológico, a la luz de la teoría evolutiva, pero precisamente en tiempo evolutivo, en grandes tiempos. Era un misterio, propiamente dicho, era un misterio en el estricto sentido de la palabra, algo no revelado, difícil de desentrañar. Era un misterio cómo se habían generado la diversidad de formas sobre la faz de la Tierra. Y Darwin ordenó esa información y le dio sentido a través de una teoría. Le dio sentido a través de un mecanismo, ¿sí?, que explicaba bastante bien lo que se denominó evolución. Sería interesante, Antonio, situarnos, ¿no?, históricamente. Estamos hablando de hace 200 años, cuando nació Darwin. Estamos hablando, claro, él nace en 1809, uh-huh, y a los 22 años se embarca en el Beagle. Uh-huh. Hasta 5 años dando vueltas, reconociendo, conociendo, cartografiando distintos lugares del mundo. Vuelve y está otros 20 años, 30 años cotejando, escribiendo, pensando, hasta que termina
termina, o si no empieza, otra etapa que es la de la publicación de El origen de las especies, y de ahí en más lo que conocemos en parte hoy. Digamos que ese viaje no es un dato menor, ¿no? Nos situamos aproximadamente en 1832, ¿no? Y estamos, claro, por ahí, sí. Interesante porque ahora en octubre la Universidad Nacional del Litoral hace también una conmemoración muy especial, porque en 1833 Darwin estuvo en Santa Fe en este viaje por Sudamérica, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje, Antonio? Por Sudamérica es un viaje muy interesante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las primeras ideas acerca del cambio evolutivo, las primeras ideas en realidad de que algo desapareció en el medio, que algo se extinguió y no está en el y no lo teníamos presente, pero que aparece en el registro fósil, y que algo se les había escapado a los naturalistas y a los biólogos del momento. Darwin se le empieza a pensar en esas ideas. Miren, acá hay algo que se parece a los animales que están vivos hoy, pero que son evidentemente del pasado y vivieron hace mucho tiempo. Esa concepción Darwin la empieza a madurar en Argentina. No en Inglaterra, no en Ecuador, no en Brasil, en Argentina, en las costas de la Patagonia Argentina. Ahí es donde se siembra esta semilla de, ojo, que acá está pasando algo raro, porque era abrumadora la cantidad de evidencia y registro fósil que había ahí. Era tremendo, nunca se había encontrado con tanto, mucho era. ¿Y con qué se encontró? Se encontró con desde lo que más le gustaba coleccionar y era más fácil, como conchillas, caracoles, crustáceos, hasta megafauna. Megafauna, estamos hablando de gliptodontes, ¿no? Animales acorazados, con escudos, con escamas dérmicas, es decir, como si fueran huesos, como un quirquincho inmenso, ¿sí? Como quirquinchos inmensos, como Fiat 600, así de grandes. Se encontró con restos de esos animales, que obviamente no estaban vivos en ese momento ni ahora, sino que forman parte de la fauna extinta. Y al ver que se parecían entre esos organismos ya extintos con los contemporáneos, con los modernos, dijo, acá pasó, ¿dónde estuvieron? ¿Cuándo vivieron? ¿Cuándo desaparecieron? ¿Cuánto tiempo habrá tardado en aparecer y en desaparecer? Tanto es así que ahí es donde empieza a pensar cuánto tiempo hubiese hecho falta para que todos estos organismos aparecieran y desaparecieran. Y lo peor es que para la época no le daban los números. ¿Los números? No les daban los números, y la Biblia proponía que la Tierra tenía 4.000 años. Y él, calculando calculando erróneamente, decía, necesitamos 400 millones de años. Y él estaba corto. Y ahora sabemos que es mucho más lo que hizo falta. Entonces, Argentina fue un disparador, inclusive en la teoría evolutiva, como la conocemos hoy y como la empezó a pensar Darwin. Ya no vas a hablar, Antonio, por favor, sobre esta teoría evolutiva. Estamos con Antonio Mangione, docente de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Charles Darwin y su pasión por la naturaleza. Inglaterra, 31 de mayo de 1876. En relación con la ciencia, seguí coleccionando minerales con gran celo, pero de manera nada científica. Todo lo que me importaba era un nuevo mineral con nombre y apenas intentaba clasificarlos. Debo haber observado los insectos con cierto cuidado, porque cuando tenía 10 años, 1819, fui para 3 semanas a Place Edwards, a la costa de Gales, y me sentí muy interesado y sorprendido al ver un gran insecto hemíptero negro y escarlata, muchas mariposas nocturnas y una cicíndela que no se encuentran en Shropshire. Casi decidí empezar a coleccionar todos los insectos que pudiera encontrar muertos, porque tras consultar a mi hermana, resolví que no estaba bien matar insectos solo por coleccionarlos. La lectura de Selborne de White me llenó de satisfacción al observar las costumbres de los pájaros, y aún tomaba notas sobre el tema. En mi inocencia recuerdo que me preguntaba por qué todos los caballeros no se hacían ornitólogos.
Estamos aquí en Radio Universidad de la Ciencia en tu casa, estamos charlando sobre Charles Darwin con Antonio Mangione y había quedado picando así una preguntita. ¿En qué consiste la teoría evolutiva o de la evolución, Antonio? La teoría evolutiva explica cómo se producen los cambios a través del tiempo, los cambios que sufren los organismos vivos a través del tiempo. Pero no son estos cambios que sufrimos las personas o los animales o las plantas durante nuestro desarrollo de vida. Explica cómo los mecanismos posibles por los cuales aparecen y desaparecen especies o inclusive grupos de especies. Eso, como te decía al principio de la entrevista, no se tenían como ideas, pero no se tenían mecanismos comprobados empíricamente que pudieran dar cuenta de cómo ocurría esto. Por ejemplo, una pregunta sencilla que nos podemos hacer. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, próximos acá a las salinas del Bebedero, aparezca solo en ese lugar un roedor muy chiquitito, pesa unos 10 gramos, es muy chiquitito, es como una laucha, ¿no? Uh-huh. Muy parecido. Se llama Salinomis, Salinas Salinomis, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde surgió? ¿De dónde surgieron los individuos que conforman las poblaciones, o vaya a saber la población que conforma esa especie de Salinomis? No me acuerdo el nombre específico realmente ahora. ¿De dónde salió? ¿Cómo ocurre? ¿De dónde surgieron otras especies de roedores que están, por ejemplo, aquí en San Luis? ¿Cuándo aparecieron? Claro. ¿Quién les dio origen? Bueno, eso no se conocía. Y Darwin empieza a darle forma a las explicaciones y propone un mecanismo: selección natural. Uh-huh. Es uno de los 5 mecanismos que producen lo que se denomina microevolución. Microevolución es lo que da la oportunidad de que a partir de una población o poblaciones preexistentes aparezca otra u otras con características lo suficientemente diferentes para ya dejar de cruzarse entre sí. Y hay 5 mecanismos. Uno es la selección natural, que lo que hace es, dadas ciertas condiciones, las condiciones climáticas podrían generar que ciertas formas de individuos dentro de esa población sean removidas de la población. Cuando un individuo es removido, también son removidos sus genes. Si son removidos sus genes no se juntan con otros genes en un evento reproductivo. Y si no se reproduce y no aparece una cría de esos genes, no hay descendencia de esos genes. Y por lo tanto, si hubiese algo nuevo, no aparece. Ahora, en los que quedan, en los que sobreviven a ese evento de selección natural, sí, van con todos sus genes y tienen chances de reproducirse y dejar herencia de esos genes. Si la selección natural opera como normalmente lo hace, en forma azarosa, digamos, no hay un ojo mirando a quién voy a seleccionar, y les puedo contar brevemente un ejemplo, lo que tenemos es que simplemente por azar empieza a formarse un conjunto de nuevos genes. Podrían ser muy diferentes, podrían ser apenas diferentes. Si son muy diferentes hasta el punto que ya los gametos, las espermatozoides y óvulos de machos y hembras ya no tienen compatibilidad, uno empieza a ver que se han separado. Podría ser una situación. Ahora, ¿por qué sabía esto Darwin? Porque Darwin hacía selección artificial. Coleccionaba y criaba palomas. Y conocía de qué tenía que cruzar con quién para obtener tal o cual característica. Y dijo, ¿por qué este mismo mecanismo no puede estar operando en la naturaleza, en condiciones naturales? Y así es. Todo eso lo escribió él en su obra El origen de las especies. No así como te lo estoy contando, porque yo estoy poniendo condimentos de lo que se conoce hoy sobre teoría de selección natural, pero sí, con los rudimentos de eso los tenía muy bien y largamente detallados en El origen de las especies. Porque pensaba y decía, entonces, si tal o cual cosa pasa, entonces es de esperar tal otra. Entonces lo que esperaba era evidencia a favor de eso, y cuando la encontraba, obviamente, era muy satisfactorio. Si tuvieses la oportunidad, por estas cuestiones casi mágicas de la radio, de encontrarte con él, con Darwin, ¿qué le dirías? Tengo una propensión a no endiosar a nadie. No tengo dioses. Pero si hay algo que me sorprende, pero si yo veo algo magistral en algún lado, lo veo en estas personas que sobresalen por algo, por la humildad,
por la coherencia, por la decisión. Lo primero que haría es, no sé, darle mis más genuinas felicitaciones, sobre todo por su claridad y persistencia. Y le preguntaría cuáles fueron, si reconoces errores, prejuicios cuando redactaba, cuando pensaba y escribía sobre el origen de las especies. Él es muy sincero en eso y escribe cada tanto, es como muy autocrítico, pero estaba muy inmerso en una época, en un momento social muy particular en Inglaterra. Entonces, aun cuando uno sea crítico, siempre está en el contexto social, que es hasta donde uno puede ser crítico. ¿Qué crítica se hace de su contexto social en ese momento? Que no era tan, en ese aspecto, la Inglaterra del momento era muy embromada, era muy dura, y a mí me hubiese gustado conocer su crítica desde lo social a su propia sociedad. Eso me hubiese interesado. ¿Tiene que ver algo esto que decís también con la religión? Porque planteaste lo de la Biblia y hablar del origen del hombre y de las especies. Y es medio oponerse justamente a bueno, los la mayores embates y problemas Darwin los tuvo con el ambiente eclesiástico. Uh-huh. No todo, ¿no? Pero fue muy feroz con él y con sus seguidores. Ustedes se tienen que situar en que en un momento en donde no había ninguna duda acerca de la presencia de un creador y que las cosas eran tal y cual como un Dios lo había creado, que alguien venga a proponer que el azar estaba involucrado en el origen de especies, es atrevido, es notoriamente desafiante, es un cisma en la historia del pensamiento. Es una revolución científica. Pero es que es una revolución científica. Les dijo, miren, ¿saben qué? Esto de las creencias está bien, quédenselas, pero la evidencia es otra. Es que hasta ese momento el mundo se había creado en 6 días. Y tenía 4.000 años. Muy bien, y tenemos nosotros varios años para seguir charlando sobre este tema, indudablemente. Antonio, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias a ustedes. Gracias, Antonio. Hemos estado hablando con el doctor Antonio Mangione, es docente de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, de la carrera de Ciencias Biológicas, y bueno, que ha propiciado aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis una serie de conferencias y charlas sobre Darwin. Charles Darwin y su pasión por la naturaleza. Mis costumbres son metódicas, y esto ha sido de no poca utilidad para un tipo de trabajo como el mío. Por último, por no haber tenido que ganarme el pan, he podido disponer de tiempo en abundancia. Aún la mala salud, aunque ha anulado varios años de mi vida, me ha librado de las distracciones de la sociedad y las diversiones. Por tanto, mi éxito como hombre de ciencia, sea lo que fuere lo que en ella he alcanzado, ha sido determinado, en la medida en que me sea posible juzgarlo, por cualidades y condiciones mentales complejas y diversificadas. De estas, las más importantes han sido amor al saber, ilimitada paciencia para reflexionar sobre cualquier asunto, industriosidad en la observación y compilación de hechos, y una buena parte de inventiva, además de sentido común. Con las modernas capacidades que poseo, es realmente sorprendente que haya influido en grado considerable en las ideas de los hombres de ciencia en algunos puntos importantes. Inglaterra, 31 de mayo de 1876. Charles Darwin y su pasión por la naturaleza. La ciencia en tu casa, en Internet. Podés bajar los programas emitidos desde este sitio. lacienciaentucasa.unsl.edu.ar lacienciaentucasa.unsl.edu.ar La ciencia en tu casa.